todas las pruebas que le hice a esta mini PC. Hoy verás hasta dónde la llevé. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. En mi video anterior analicé a fondo esta compacta mini PC de Blitzwolf, pero algunos usuarios la criticaron mucho en los comentarios tildándola hasta de basura y que por llevar un procesador Celeron solo servía para hacer documentitos en Office. Lo que quizás no entendieron es que precisamente por llevar un Celeron cuesta menos de $200, pues mi brother. Obvio, ¿no? ¿O acaso creían que por ese precio traía un Intel i9 de 10ª generación? Ojo, todo se mide en su debida proporción. Esta mini PC, claro que no es la mejor de todas, pero sí la de mejor costo-beneficio que encontré. Y en las pruebas que le hice hoy, ya verás por qué. En internet vas a encontrar muchas mini PC desde los 250, 500 y hasta las más power con procesadores AMD Ryzen 9 o Intel i9 a unos $800 o más. Así que si quieres más potencia, esa potencia te costará. Aún así, por ese precio, te sorprenderá de lo que fue capaz esta mini PC. Por eso, antes de subestimarla, mira este video completo y luego dime en los comentarios qué piensas. Mira todas las pruebas que le hice, cómo se desempeñó y la forma como murió. Y recuerda suscribirte a mi canal porque se vienen unos videos buenazos. Vamos a las pruebas. Empezaré con los tiempos de carga. Si apagas la mini PC con el botón Power, realmente solo le estás poniendo en modo suspensión, por lo que al volverla a encender, solo le tomará 2 o 3 segundos en hacerlo. Pero si la apagas de forma normal desde las opciones de Windows y luego la vuelves a encender, esta vez desde cero, eso le tomará aproximadamente unos 15 segundos para mostrarte la interfase principal. Creo que 15 segundos es un tiempo bastante razonable, ya que hay PCs de escritorio considerablemente más lentas. La mini PC de Blitzwolf cuenta con 2 agujeros para colgarla en la pared. Así que para una mejor presentación en la sala, podríamos dejarla muy cerca del televisor con ayuda de 2 clavitos y con eso ocuparía menos espacio. O también, si deseas, puedes ponerla detrás del televisor y pasará totalmente desapercibida y sin cables a la vista. Con respecto a la velocidad de conexión del Wi-Fi, este módulo inalámbrico de Intel me dio una lectura muy cercana a la de mi plan contratado, que es de 50 megabits por segundo. Realicé la medición en un par de páginas web y en ambas obtuve una medición muy estable. Pero lo que más me gustó es la potencia de recepción, ya que estoy en el segundo piso de mi casa y mi router está en el primero. Tengo todas las barras del icono del Wi-Fi totalmente llenas, y eso no me había pasado con ninguna TV Box, ni con mi PC de escritorio. Así que en conexión a internet está muy bien. Para hacerla más fácil de usar, le quitaré este teclado con cable USB y le conectaré 2 dispositivos. Este mouse Bluetooth y este teclado también Bluetooth, pero más pequeño. Aunque también dispone de una zona táctil, y lo mejor es que es muy ligero. Vincularlos es súper sencillo, solo pondremos el dispositivo en modo Bluetooth y en la configuración damos clic en agregar Bluetooth. Nuestra mini PC lo buscará rápidamente, lo seleccionamos y listo. Y aquí vemos que ya está vinculado y funcionando perfectamente. Para el teclado el procedimiento es el mismo, pero al seleccionarlo ese te pedirá un pin que tienes que ingresarlo con sus teclas numéricas, y con esto rápidamente se vinculará. Con estos accesorios inalámbricos sin duda se hace más práctico el uso de cualquier mini PC. Y con la increíble ayuda de mi útil escritorio perruno, que no cualquiera tiene, ya podré controlarla a distancia. Ok, si un teclado es incómodo, bueno, ¿qué tal con este bonito control remoto? Cuyo review está pendiente, ¿ah? Viene con este pequeño receptor inalámbrico y además de ser un control remoto, integra un práctico y funcional mini teclado QWERTY. Solo debes conectar su pequeño receptor inalámbrico en un puerto USB y se conectará fácil, ya que no requiere ningún tipo de configuración. Este control integra 3 sensores acelerómetros y eso hace que lo puedas usar como un práctico Magic Remote. Así que solo moviéndolo en el espacio, también se moverá el puntero en la pantalla. Muchos usuarios están acostumbrados a este tipo de controles, ya que llegan con su Smart TV LG. Aunque es la primera vez que lo uso, y tengo que reconocer que me costó un poco manejarlo con destreza. Con este control remoto, puedes seleccionar el contenido, pausarlo, subir el volumen, usar su mini teclado en tu navegador de preferencia, o usarlo en otras aplicaciones más productivas. Pero en definitiva, en todas ellas me funcionó bien. Aunque las teclas son pequeñas, solo es cuestión de adaptarse a él.
Aquí tengo un disco SSD de 512 GB y este otro disco más moderno de 1 TB de la marca Team Group, ambos con puerto USB tipo C, y veré cómo se comportan con mediciones reales. Estos son los 3 discos de la mini PC, el integrado, el mecánico y el SSD que acabo de conectar, y usaré este programa para ver la velocidad de transferencia en todos ellos. Como ves, el disco duro mecánico me dio una media de 112 megabits por segundo, el disco C integrado me dio unos 200 megabits, el disco externo SSD me dio unos 400 megas de velocidad, mucho mejor, pero el SSD un poco más moderno de Team Group me está dando unos 440 megas gracias a su mejor tecnología. Pero como la mayoría entiende poco estos términos, no hay nada mejor que una prueba con tiempos de verdad, y por eso tengo este archivo que pesa 10 GB exactamente, lo cual lo convierte en un archivo regularmente pesado. Transferirlo de la SSD al disco duro mecánico me tomó 1 minuto con 33 segundos, mientras que transferirlo de la SSD al disco C integrado me tomó unos 50 segundos, y transferirlo entre ambas SSD me tomó solo 29 segundos. Considerando el peso de este archivo, estos son tiempos bastante razonables. Si bien la calidad de reproducción en resolución 4K, como ves, es bastante buena, aquí va mi primera crítica dura. Al reproducir un video en 4K, este se lagueaba y a veces hasta se cortaba, como si al procesador o a la red le costara mantener el flujo de datos 4K y me mostraba cuadros entrecortados. Inicialmente pensé que era mi red Wi-Fi, pero es extraño porque estoy conectado a mi red 5G y con otros dispositivos no tengo problemas. Por eso le conecté mi cable de red Ethernet de mi plan de 50 megabits para probar. Pero nada, el problema persistía. Investigando bien, di con el culpable. Si observan el rendimiento del sistema, la CPU, la RAM y la GPU, si bien no están al límite, basta mover el puntero del mouse dentro del cuadro del reproductor y observen lo que pasa con la carga de la GPU. Se satura al 100%, provocando cortes y pérdidas de frames. Por lo que me parece que esta GPU integrada, si bien hace su trabajo, queda limitada a la reproducción en 4K sin que hagas otra cosa en paralelo, porque se satura con facilidad. Mientras mantengas el mouse fuera del cuadro de video, la carga gráfica será tan baja como 9%, pero basta rozar el puntero y eso me genera un pico de alta carga en la GPU. Aunque por el costo de esta mini PC algo así me esperaba, y espero que lo optimicen en una próxima actualización del sistema. Si tienes la misma mini PC, ¿te ocurre lo mismo que a mí en la reproducción 4K? Pónmelo en los comentarios para que la gente lo sepa. Le instalaré Office 2016 a esta mini PC para ver cómo se desempeña. Y como ves aquí, ya tengo instalado todos los productos del Office. Estas mini PC están pensadas para estos tipos de trabajos y por eso PowerPoint abre y funciona bastante bien. Lo mismo con Word, que funciona fluido como en cualquier PC de escritorio con todas sus características normales. Y también con Excel como te lo muestro aquí. Probé mucho rato estas aplicaciones con varios de mis archivos para probar su compatibilidad y todo fue ok. Si bien es cierto, también puedes usar Office en las TV Box, las apps de Office para Android no son lo mismo, ya que no tienen las mismas funciones que en Windows, donde ya es intuitivo usarlas. Si bien pude instalar y abrir la típica interfase de Android TV en esta mini PC, honestamente te digo que la emulación de este sistema fue bastante mediocre. Es más, la he probado en otras PC y siempre resulta muy lenta o con algunas funciones que no sirven como el Bluetooth o el Wi-Fi. El video no lo reproduce en su mejor calidad y solo con YouTube ya se queda colgado o se pierde constantemente la conexión virtual. Si bien las características son las de un Android TV 10, no me gustó nada su emulación. Aunque para mí no tiene sentido instalar Android TV en una PC, porque todas las apps también tienen versión para Windows y de forma nativa y no emulada como sería el tenerla con Android TV. La gran ventaja de querer tener Android en tu PC es porque te permite instalar archivos APK y para eso mejor te recomiendo que instales BlueStack. BlueStack es un emulador de Android gratuito, más ligero que Android TV y que además te permite instalar cualquier APK. Y aquí vas a ver cómo corre en esta mini PC. Y si te está gustando mi contenido, mi brother, suscríbete a mi canal para que te mantengas bien informado con estas sencillas explicaciones. Ya estás invitado. Puedes descargar e instalar BlueStack directo de su página web para tener Android en cualquier PC. Y como ves, esta mini PC también lo corre. En la columna derecha están todas sus funciones, pero primero cámbialo a tu idioma en la configuración.
Aquí encontrarás la Play Store, de donde puedes descargar aplicaciones como en cualquier celular, registrándote con tu cuenta de Google, claro. Pero la función más importante es esta que dice Instalar APK, y es tan simple como buscar el archivo APK y darle a abrir. Como ejemplo instalaré Magis TV, y en menos de 5 segundos ya está instalado. Para quienes no tienen una TV Box, también pueden tener Magis TV en su PC con BlueStack, que como ya sabes tiene harto contenido y también la televisión en vivo. Dando clic en este icono lo podrás poner en pantalla completa y disfrutar de este buen servicio de forma fluida. Y si miras en la descripción de este video podrás pedir contraseñas de acceso gratis. De esta misma forma puedes instalar cualquier APK con BlueStack. Tener Android en cualquier PC es súper recomendado. ¿Pero podrá con un editor de videos? Bueno, si le instalas uno muy pesado, quizás no lo haga. Por eso yo le instalaré mi favorito y con el cual edito todos mis tutoriales, Filmora. Me encanta este editor de videos porque es muy ligero, muy completo y económico. Por un solo pago de $70 obtienes una licencia de por vida y así no hay que pagar mensualmente como con otros editores. Como ves, ya se instaló y abrió rápidamente. Pero la prueba de fuego es crear y editar realmente un video con esta mini PC. Para eso cargaré estos archivos de Rick y los iré colocando en mi línea de tiempo. Además le pondré una musiquita por aquí para darle fondo musical. Y por último agregaré unos efectos para darle gracia a este videito. Ahora viene el trabajo duro, exportar o renderizar este video. Fíjate que estoy configurando el video en la mejor calidad Full HD a 60 FPS. Y ahora solo le doy clic a exportar. En realidad este proceso es el más pesado y al menos esta mini PC está cumpliendo. Ojo que para no ocupar espacio ni siquiera necesitas descargar los archivos de edición en la mini PC, porque los puedes jalar desde una memoria USB como lo estoy haciendo yo. Listo, el proceso ha terminado en 9 minutos y 18 segundos, y como ves, aquí en el escritorio está el video creado. Vamos a reproducirlo a ver qué tal nos quedó. El video tiene una marca de agua que dice Wondershare Filmora, porque este es un plan gratis, pero una vez que pagues la licencia, esta marca desaparecerá. Por supuesto que editar en una PC más grande sería mejor, pero la idea era demostrar que esta mini PC también podría hacerlo y esta es la prueba. Me encanta este editor y pronto haré un video de cómo usarlo bien. Por lo pronto te dejaré su link de descarga y sus planes en la descripción del video. Pero se la pondré más difícil aún. Veré si esta mini PC puede con mi software de diseño y simulación Proteus, el programa de diseño que utilizamos la mayoría de ingenieros electrónicos locos como yo. Y como ven, se instaló y abre normal. Este programa me permite diseñar y probar circuitos antes siquiera de construirlos. Así que rápidamente voy a jalar un par de circuitos integrados para diseñar un clásico juego de luces corredizas. Por aquí jalamos unos cuantos LEDs, hacemos las conexiones entre los chips, alineamos y conectamos los LEDs para ver el efecto y al toque nomás ya tengo mi circuito hecho. Solo le daré un fondo oscuro para poder apreciarlo mejor y ahora viene lo bravo. La simulación del circuito, que es donde podría colgarse esta mini PC. Pero no, ahí la tienen, simulando en tiempo real un circuito electrónico en Proteus. Vuelvo a repetir, una PC de escritorio obvio lo correrá mejor, pero que lo corra la mini PC sin colgarse durante la simulación es mucho más de lo que me esperaba. Y como prueba de fuego, vamos a ver si puede con el último AutoCAD del 2021. Claro está que sería mejor instalarlo en una PC con más recursos, pero quiero exigir esta mini PC y ver cómo lo corre y qué tanto calienta. Ya lo tengo instalado y le tomó unos 15 segundos para abrir. No está mal, pero como puedes ver, ya lo tengo corriendo y con todas sus funciones. La verdad no sé usarlo muy bien, pero aquí tengo unos archivos CAD para ver cómo los mueve. Este es el plano de un rodamiento. Y las vistas las mueve bastante bien. A ver con este otro archivo que tiene más diseños. Y como ven, también corre sin colgarse ni nada. Ahora abriré un archivo de un restaurante que es un poco más pesado. Y ahí lo tienen, amigos. Pueden moverse bien y revisar sus planos tranquilamente. Y hasta creo que podrías darle un poco al diseño. Ojo que ahorita tengo varios archivos de AutoCAD abiertos a la vez. Todos los programas de Office y varias páginas de internet abiertas. Y como ves, el rendimiento no es tan malo, tanto así que la temperatura no pasó de 43 grados centígrados. Para ser una de las mini PC más baratas, obvio que no es perfecta, pero para mí ha cumplido con creces.
Esta mini PC trae Windows 10 Pro en su versión oficial. Y por eso hay buenas noticias, porque Windows 11 ya está disponible para esta mini PC. Y lo voy a descargar y probar para los que dudaron en mi video anterior sobre las actualizaciones. Este proceso me tomó más de una hora y varios reinicios, pero al fin se completó. Y aquí les muestro el nuevo Windows 11 en esta mini PC de BlizzWolf. Incluso hay una pequeña introducción a esta nueva versión del sistema operativo. Ya dependerá de ti si permaneces en el 10 o te actualizas al 11. Estos son algunos de los cambios estéticos que trae Windows 11, y si vamos al sistema podrán comprobar que realmente tengo instalado Windows 11 Pro con todas sus características. Y lo mejor es que pese a la actualización, todos mis programas se quedaron instalados donde estaban, e incluso las páginas web se quedaron donde las dejé. Claro, mi brother, presumiendo los golazos y nuestra tan ansiada clasificación. Jejeje. Ajá, ¿cómo les quedó el ojo? Esta mini PC no murió con todas esas pruebas como pensé. Es más, creo que por su precio y su hardware se portó bien. Claro que tiene sus contras como el problema del 4K, aunque no sé si es definitivo o solo me pasa a mí por alguna mala configuración. Así que si tú tienes una, déjame en los comentarios tu experiencia para ayudar a la comunidad. Pero un dispositivo compacto como este, con el último Windows 11 oficial, y que además pudo correr programas pesados por menos de $200, creo que es perfecta para determinado tipo de usuarios. Y por eso en la descripción del video te dejo los enlaces de compra con descuento. Pero si lo que tú buscas es más potencia, agárrate con la mini PC que me está llegando con procesador AMD Ryzen 9 y con toda una serie de ventajas tecnológicas. Espérate que le ponga las manos encima. Gracias por seguir fielmente todos mis videos. Si llegaste hasta aquí, claramente no te aburrí. Te cambio este video por tu like y tu suscripción. Un precio justo, ¿no? Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.